Eh, el caso es que llega mi marido y me dice: "Gorda, me están pidiendo los órganos de Alejandro". ¡A la madre! O sea, espérame tantito. Yo tenía a mi marido a la distancia que te tengo a ti, y la cama de mi hijo estaba ahí, 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 y yo estaba viendo el cuerpecito de mi hijo y se movía. Piensa en un muerto. Un muerto está tieso y helado. Yo venía de ver a mi hijo y estaba calientito y respirando. No me podían decir que querían los órganos de mi hijo, que estaba calientito conectado. No me frieguen, o sea, me dijo: "Adriana, es muerte cerebral. Sería un acto de generosidad que done sus órganos". Y ahí me acuerdo que volteé y les dije: "Yo no voy a hacer nada. Que te pidan los órganos de tu hijo, o más bien aceptar donar los órganos de tu hijo, es decir, sí se murió. Es neta. Y no está padre que se te muera un hijo. No, no es padre. No es bonito. Y duele mucho 19 años después. Y hubiera dado la vida misma porque él estuviera bien. Pero su misión ya había acabado, pues. Y yo no podía hacer nada. Y lo único que dije es: hagan lo que quieran. Y corrí con él. Y algo que juela, que me duele un chorro, es que le dije al doctor: si se iban a tomar los órganos, porfa, déjenme despedirme de él. Lo quiero abrazar. ¿Me dejan cargarlo? Y el doctor me dijo: Adriana, si lo cargas, se puede mover la intubación y podemos perder los órganos. Entonces le dije: pero lo quiero cargar, déjame despedirme de él. Me dijo: es tu decisión. Yo no doné los 6 órganos de mi hijo, nada más. Doné ese último abrazo que me negaron, o que me negué, para que esas 6 personas recibieran esos órganos. Y eso es lo más difícil que puede haber. Y lo único que les puedo decir a los que reciben órganos de alguien: sean buenos, porque cuesta mucho decir que sí. Sin embargo, cuando ya te vas a la funeraria y te hablan y te dicen: tienes 6 nuevos hijos, ya se hicieron los trasplantes, pues sí te da gusto. Y sí te da gusto porque no estás aquí nomás para ti, estás para el otro. Era completamente sano, Mateo. Completamente sano. ¿Qué edad tenía cuando le pasó esto? 7, casi 8. En mi familia son deportistas. Mi marido fue un gran deportista de alto rendimiento durante toda su vida, y mis hijos crecieron con esa filosofía del ejercicio, del deporte, de la disciplina. Y Mateo en ese entonces ya era campeón nacional de enduro, de motocross, era un chiquitín. Y bueno, de la noche a la mañana empiezan a salir moretones. Como mamá uno dice: algo no está bien. Se le hacen estudios y resulta que lo que quieren descartar es una leucemia. Para no irme tan largo, lo que le diagnostican es anemia plásica. La anemia plásica es una rara enfermedad de la sangre que solamente pasa de 1 a 6 personas por millón al año. ¿Por millón? A Mateo le tocó. ¿Por qué? Nunca lo vamos a saber, y la verdad es que tampoco nos lo preguntamos. Fue una enfermedad explosiva, así le llamo yo, porque de ser completamente sano, se fue a la lona totalmente. Estuvimos 3 meses en un hospital, bajó mucho de peso, en fin, muchas complicaciones que le pusieron en riesgo su vida, para terminar en un trasplante de médula ósea. A Mateo lo diagnostican en agosto del 2017 y lo trasplantan en octubre. O sea, 1 mes y medio después. ¿No es muy complicado conseguir un trasplante?
muy complicado. Normalmente se busca la mayor compatibilidad para que el trasplante sea exitoso. Y él le hace un trasplante y el donador es su papá. Nosotros, nuestra primera opción fue buscar una compatibilidad lo más alta que se pudiera para que el trasplante fuera exitoso, pero teníamos el tiempo en nuestra contra. Como lo acabas de decir, no es fácil. Te puedes tardar a lo mejor meses o a lo mejor años en encontrar esa compatibilidad. O a lo mejor nunca lo encuentras. O a lo mejor nunca lo encuentras y el tipo te gana. Y tu paciente, tu familiar se muere. Esa es la realidad. Y aquí lo que hicieron fue que el donador fue mi marido. Los papás tenemos 50%. Nada más. Ni un poquito más, ni un poquito menos. Entonces, si tú lo piensas... ¿50% de qué? Compatibilidad. Ok. Entonces, si tú lo piensas, pues es un volado. Como puede funcionar y como no puede funcionar. Todo depende también del paciente, de los médicos, de Dios. Es todo un tema. Y bueno, en este caso, Mateo salió adelante, injertó su trasplante y se volvió un niño completamente normal. Desgraciadamente, pues, los sueños de pronto no se cumplen o Dios tiene otros planes. El 20 de marzo fuimos a Houston, a Conroe, a entrenar a Mateo y Jerónimo para una carrera que tenían el sábado para estas calificaciones para poder llegar a Loreto. Y el día del entrenamiento, en la segunda vuelta, Mateo se cayó entrenando. Mateo durante toda su vida se había caído muchas veces, muchas veces. No te puedo decir que fue un golpe duro porque gracias a Dios no lo vi, yo estaba con él. También pienso que Dios y la vida te ponen ciertas situaciones. Tuve la oportunidad de ir a despedirme de mi hijo en la puerta de la pista, hicimos puño, lo estuve viendo, le tomé video. Y en la segunda vuelta vi cuando entró en una recta que hay unos whoops, su moto se descontroló, la moto botó hacia un lado y él botó hacia el otro. Yo creo que aquí es cuando las mamás tenemos ese sexto sentido de saber que las cosas pues no están bien. Y en ese momento le marco a mi marido. Jerónimo ya estaba dentro de la pista, pero Jerónimo estaba adelante de Mateo. Él nunca se dio cuenta que se cayó. Le marqué a Homero, a mi marido, y lo primero que le dije fue, háblale a la ambulancia porque Mateo se cayó. Yo llegué con Mateo, a lo mejor me tardé 30 segundos, 40 segundos, porque estaba yo muy cerquita. Cuando llego, pues veo la posición de mi hijo y no me gustó. Ahí estaba una persona con él. Me dijo, no lo toques, háblale. Y Mateo estaba dormido, estaba completamente dormido, estaba roncando. Llegó mi marido, llegó mi hijo, Jerónimo. Pero insisto, yo sabía que algo no estaba bien. Hablamos con el 911, llegó los bomberos, llegó la ambulancia. Y pues en ese momento te pasan miles de cosas en la cabeza. Me acerqué a Mateo, Homero ya estaba ahí con él, le estaba hablando, le decía Mateo, Mateo, le soplaba. Y yo creo que Homero, sabiendo que lo que pasa con un piloto, con un deportista de este tipo, ¿no? Hay golpes muy fuertes en la cabeza que de pronto puede ser una contusión, ¿no? Y que sí, que no recobren luego y de pronto regresen. Pero yo veía y el tiempo pasaba y Mateo no regresaba. Me acerqué a él, le abrí los ojos y vi sus pupilas totalmente dilatadas. Y ahí fue cuando le dije a Homero, Mateo se murió. Como papá haces hasta lo imposible, ¿sabes? Eso es lo último que se pierde, la esperanza, la fe. Pero tú lo sentías. Sí. Mateo no recobró el conocimiento. Nos fuimos a un hospital en Woodlands. Lo atendieron ahí. Se dieron cuenta que tenía un golpe muy grande en la cabeza.
trataron de solucionarlo en ese hospital. No pudieron porque no era pediátrico y al momento de que intentaron hacerlo, el médico dijo, no puedo con esto. Lo volaron a Houston. Y bueno, pues ahí empiezan estas grandiosas 72 horas de esperar a que Mateo Pero tú ya sentías. tenía un durísimo golpe en la cabeza. No presenta ningún actividad cerebral. Y pues Mateo tiene muerte cerebral. Y Mateo volteó y me dijo, yo quiero lo mismo que tú. Si hay algo de mis órganos que funciona, yo se los regalo. Y fue como, ya sabes, una llamarada y recordar esa voluntad de mi hijo. Y así fue. Salí con la enfermera y le dije, queremos donar los órganos de Mateo. Y ahí empezó pues otro procedimiento, una espera. Es muy distinto, ¿no? Porque tienen que hacerle muchos estudios a Mateo en este caso.